works. Mira, un resultado previo que no vamos a demostrar, es un resultado estadístico, no vamos a demostrar, pero vamos a usar, es el siguiente. Bueno, una variable aleatoria, una variable aleatoria vectorial, por ejemplo, z. Y z está compuesto, por ejemplo, pues por z1 y z2 variables, ¿no? Es un vector 2 por 1. Y sabemos que z se distribuye normal con media mu z y varianza sigma de z, o matriz de varianza, psicovarianza, sigma de z. Ya sabéis que mu z es el vector formado por la esperanza de z1 y la esperanza de z2, que podríamos llamar mu z1 y mu z2, ¿vale? Ese es el vector de medias poblacionales. Y después sigma. Sigma es una matriz que tiene aquí, por ejemplo, la esperanza de z1 menos mu z1 al cuadrado. Aquí tiene la esperanza de mu z1 menos esperanza... Ahí, perdón. ¿Perdón? Sí. Se distribuye media de z punto, ¿qué es eso? ¿Suma de z? No, suma no, es sigma. Eso es. Es una matriz, es la letra griega, la mayúscula de sigma, es sigma. ¿Vale? También es el símbolo del sumatorio, pero... Como la S. Bueno, esta es la sigma, corresponde a la S en griego, pero es digamos, la sigma minúscula es esta que tienes aquí, y esta es la sigma mayúscula. Igual que la phi minúscula es esta, y la phi mayúscula es esta. ¿Vale? O la delta y delta mayúscula, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí z1 menos mu z1 por z2 menos mu z2, y abajo en la posición 2,2 lo que tenemos es la esperanza de z2 menos mu z2 al cuadrado. En la posición 1,2 tenemos también, digamos, esta covarianza que tenemos aquí. Como veis, la matriz esta sigma de z, que es la matriz de varianzas y covarianzas, contiene la varianza de z1 en la posición 1,1, la varianza de z2 en la posición 2,2 y la covarianza en la posición 1,2 y 2,1. ¿Vale? Fuera de diagonal principal. Bueno, si esto es así, se demuestra que z menos mu z prima por sigma de z a la menos 1 por z menos mu z
Esto se distribuye como una G cuadrado con 2 grados de libertad. Este 2 de aquí tiene que ver, o es, el número de variables del vector z, ¿no? Hasta aquí arriba. El número de variables del vector z, que son 2. ¿Entendido? Este es el resultado estadístico. Este resultado lo habéis visto ya, aunque en términos escalares. Es decir, esto está visto y conocido cuando x, bueno, o perdón, z es un escalar. Z es 1 por 1. Si z se distribuye normal, mu, z, sigma cuadrado, obviamente ahora sigma de z es sigma cuadrado, es un escalar 1 por 1, ¿vale? Bueno, pues todo el mundo sabe que z menos mu z partido por sigma, esto se distribuye como una normal 0,1, ¿verdad? Sí, es la estandarización habitual, ¿no? Si cogéis y eleváis esto al cuadrado, z menos mu z partido por sigma, todo ello al cuadrado, bueno, pues obviamente esto es el cuadrado de una normal 0,1 que es una G cuadrado con un grado de libertad. ¿De acuerdo? Pues fijaos que esto de aquí se puede poner como z menos mu prima 1 partido por sigma cuadrado por z menos mu, que se distribuye como una G cuadrado con un grado de libertad. Obviamente esto y esto ahora es un vector, pero es un vector 1 por 1, es decir, un escalar, ¿no? Y esto de aquí, eso de aquí es simplemente la inversa, que en este caso es 1 partido por sigma cuadrado. Es un caso especial. Digamos, este resultado cuando en vez de una variable tienes más variables en el vector, por ejemplo 2, tienes el resultado anterior. Obviamente esto es generalizable para 3 variables, 4 variables, etcétera, número de variables. En general, si z es un vector de n variables y se distribuye normal mu sigma, entonces z menos mu prima por sigma a la menos 1 por z menos mu, esto siempre se va a distribuir como una G cuadrado con n grados de libertad. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a usar. Una pregunta, ¿cuándo cambia de sigma, pues, de sigma a sigma? Bueno, cuando z es un vector, z1, zn, ese vector tiene una matriz de varianzas y covarianzas que llamamos sigma, matriz de varianzas y covarianzas. Pero cuando z es un escalar y tiene nada más que entonces lo podríamos seguir llamando sigma, pero este sigma en este caso sería nada más que una varianza, que sería sigma cuadrado. Vale, pues entonces ese sigma es el conjunto de todas. No, sigma, ese sigma es una matriz de varianzas y covarianzas como la que te he mostrado antes. Sí, vale. Donde tienes aquí la varianza de z1 y aquí abajo tienes la varianza de zn. ¿Vale? Y aquí, entre medias, las covarianzas. Eso es cuando yo tengo una matriz de varianzas y covarianzas, que no es 1 por 1, sino una matriz, entonces la llamo sigma mayúscula. Y cuando tengo nada más que un escalar, lo llamo sigma cuadrado, porque realmente lo que tengo es un elemento, nada más, este. Dime. Una pregunta. Z menos mu partido sigma.
Cuando me tengo separado, ¿podéis poner una escala de Perdona, ¿te refieres al caso escalar? Sí. La definición de un agi cuadrado, la definición de un agi cuadrado es un agi cuadrado con p grados de libertad es igual a la suma de p normales 0, 1 al cuadrado independientes. ¿Vale? En el caso de que p sea igual a 1, pues lo que tienes es justamente un agi cuadrado con un grado de libertad. Esa es la definición de un agi cuadrado. Es una normal 0, 1 al cuadrado. Un agi cuadrado con un grado de libertad. Dime. De ahí con más descompuesta, pero se ha quedado Z menos la media. Aquí, Sí. bueno, ten en cuenta que cuando z es un escalar, cuando z es 1 por 1, pues entonces z menos mu es también 1 por 1. Esto es un escalar. Y la prima de un escalar, por ejemplo, si esto fuera 7, la prima de 7 es 7. Es decir, que cuando lo ponga, lo puedo poner así, como si fuera un vector, que desde luego aplica siempre, ¿no? O lo puedo poner, digamos, pues como antes de utilizar cálculo matricial lo poníamos, es decir, de esta manera, ¿no? Fíjate que el cuadrado este va aquí y sería este por ese de ahí, ¿no? Sí. Es una forma de... habitualmente lo que estamos acostumbrados es a utilizar, digamos, esta expresión de aquí, o este tipo de expresiones. Y nunca utilizamos, digamos, formulaciones matriciales. Pero de ahora en adelante vamos a utilizar siempre formulaciones matriciales. Lo que sí que tenéis que tener claro es que cuando la matriz sea 1 por 1, ¿no? Pues en qué degenera, ¿no? Claro, tú puedes una matriz, un caso especial de matriz es una matriz 1 por 1. Entonces, eso es un escalar. Entonces, cuando pasa eso, hay una serie de multiplicaciones y divisiones que sí se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, la inversa esta que tienes aquí, eso no es una división. Es decir, esta matriz de aquí no es que esté dividiendo, esta matriz de aquí no es que esté dividiendo a nada, es esa inversa. Lo que pasa es que cuando la matriz sigma es un escalar, la inversa es justamente 1 partido por sigma cuadrado, y entonces es la división, ¿no? Un escalar. ¿Más preguntas? Bueno, pues vamos digamos, con la derivación del estadístico o el test de Wald, ahora. Test de Wald. Bueno, pues fijaos, si beta gorro se distribuye como una normal beta sigma cuadrado por x' a la menos 1, ¿vale? Si el otro día demostramos que esta es la matriz de varianzas y covarianzas bajo determinadas circunstancias, y esto es el vector beta bajo determinadas circunstancias, y esto es una normal, o beta gorro sí, una normal bajo determinadas circunstancias, es decir, si se cumplen determinados supuestos del modelo lineal general. Eso es lo que incidimos el último día. ¿Bien? Bueno, pues si esto es verdad, y para que esto sea verdad se tienen que cumplir los supuestos de que las X sean no estocásticas, que la X tenga rango completo, ¿verdad? Que el epsilon sea ruido blanco. Se tienen que cumplir todas esas condiciones para que finalmente beta gorro tenga esta distribución. Bueno, pues si tiene esa distribución y yo cojo una matriz A cualquiera, fijaos que beta gorro es K por 1, ¿no? Pues imaginaos que A es M por K, para que se pueda multiplicar por beta gorro. Si yo cojo una matriz cualquiera A de estas dimensiones, una matriz cualquiera conocida, ¿vale? Conocida de esas dimensiones, pues entonces A por beta gorro, esto se va a distribuir como una normal que tiene como media A por beta y matriz de varianzas y covarianzas sigma cuadrado por A
por x', x a la menos 1 por a'. Esto es lo primero que vamos a demostrar ahora. Veréis, Multiplicas A por beta. A por beta. Veréis, A por beta, A. ¡Ay! Un momento. Veréis, A, ¿de dónde sale A? Pues A va a salir de la conjetura o la hipótesis que queramos contrastar. Quiero decir, imaginaos que lo que quiero contrastar, yo tengo un modelo de este estilo, I sub t igual a beta sub 1 más beta sub 2 xt2 más beta sub 3 xt3 más epsilon t, ¿vale? Y quiero contrastar la hipótesis, es beta 3 igual a 0, ¿vale? Imaginaos que quiero contrastar esto. Inmediatamente esta hipótesis, que se llama hipótesis nula, y no porque aquí haya un 0, sino que se llama así siempre, hipótesis nula, como ya sabéis. Esa hipótesis yo la puedo expresar de la manera siguiente, la puedo expresar así, A por beta igual a C. Fijaos, simplemente eligiendo A e eligiendo C de forma conveniente, ¿no? Dado que beta es beta 1, beta 2 y beta 3 en este modelo, pues si yo elijo 0, 0, 1 como matriz A y como vector C cojo el vector 0, es decir, el escalar 0, pues entonces veis que si yo multiplico este vector por este otro vector e igualo a esto, es simplemente esto, beta 3 igual a 0. ¿Lo veis o no? Yo estoy entiendo por qué la A es 0, 0. Bueno, la A es una matriz que tienes que elegirla tú para que finalmente A por beta igual a C sea exactamente esto. ¿De acuerdo? Es como si tuvieras aquí, esto fuera, lo que pasa es que, hay que caer en ello. ¿Esto qué es? Esto es una ecuación, ¿no? Tienes beta 3 igual a 0, tienes una ecuación, y tú quieres expresar una ecuación en forma matricial. La forma de expresar una ecuación en forma matricial, es decir, en esta forma, esto es la expresión de un sistema de ecuaciones lineales en forma matricial. Bueno, pues es eligiendo A y eligiendo C. En este caso A sería 0, 0, 1 y C sería igual a 0. Eligiendo esa matriz A y ese vector C, lo que tienes es simplemente beta 3 igual a 0. ¿Me entiendes ahora, no? O sea, que siempre que tenemos algo así, tenemos que ver que hay un vector para que beta 3 sea 0 en este caso. O, por ejemplo, si fuese que la hipótesis nula que beta 1 fuese igual a 0, teníamos que buscar un vector para que beta 1 fuese 0. Eso es. Imagínate que la hipótesis nula es un poco más compleja y es beta 1 más beta 2 igual a 3 y beta 2 igual a 0. Imagínate que tienes esta hipótesis, que es una hipótesis nula compleja, ¿vale? Bien, pues esta hipótesis la puedes expresar de esta manera. A beta igual a C, ¿dónde? Beta, como ves, es beta 1, beta 2 y beta 3. Esta dimensión de beta, que es 3 por 1, esta dimensión te la da el modelo. El modelo solamente tiene 3 variables explicativas y por tanto ya sabes que el beta va a tener 3 componentes nada más, ¿no? Entonces la coges y la primera ecuación es, la puedes expresar así. 1, esto es beta 3, perdón, ¿eh? Esto he querido decir que era beta 3, ¿no? 1, 0, 1 igual a 3 y 0, 1, 0 igual a 0. Con esta matriz A y con este vector C, bueno, pues A beta igual a C es justamente esto que tienes aquí.
¿Vale? Lo único que estás haciendo es expresar este sistema de ecuaciones en forma matricial. Sí. ¿Por qué en este caso, perdona? No, esto es una flecha. Esto es el vector C. Ya, no. C es eso. ¿Vale? Y A por beta es justamente lo que tienes en el otro lado. Dime. Porque son los coeficientes que multiplican aquí. Son los coeficientes que multiplican aquí. Mira, este primero es 1 por beta 1 más 0 por beta 2 más 1 por beta 3 igual a 3. Y ese es 0 por beta 1 más beta 2 más 0 por beta 3 igual a 0. ¿Vale? Esta es la segunda ecuación y esta es la primera ecuación. La segunda es beta 2 igual a 0, que es 0 por beta 1 más beta 2 más 0 por beta 3 igual a 0. ¿Todo el mundo ha entendido esto ya? Bueno, pues la matriza va a venir de aquí, ¿vale? Luego la matriza va a ser conocida una vez me den la hipótesis que quieren que contraste. ¿De acuerdo? Una vez me den esto, inmediatamente yo puedo calcular A y puedo calcular C sin ningún problema. Me están dando implícitamente A y C. Seguimos. Decía A por beta gorro va a tener una distribución que va a ser A por beta y matriz de varianzas y covarianzas sigma cuadrado por A por x' x a la menos 1 por A'. Eso es lo que tengo que demostrar ahora. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que demostrar ahora. Entonces, fijaos, el que A por beta gorro sea normal, la demostración es inmediata. Inmediata porque A beta gorro es una combinación lineal de betas gorros, es decir, variables aleatorias normales, ¿no? Si beta gorro se distribuye, como hemos dicho en un principio, normal, beta, sigma cuadrado por x', x a la menos 1, bueno, pues A por beta gorro tiene que distribuirse normal. ¿Por qué? Pues porque A beta gorro es una combinación lineal de normales, ¿no? Es una vez por beta 1 gorro, 0 veces por beta 2 gorro y una vez por beta 3 gorro, ¿no? ¿Entendéis? Estos coeficientes de aquí son las ponderaciones en la combinación lineal de variables aleatorias normales, ¿sí? ¿Todo el mundo entiende esto? Bien. Después, esperanza de A beta gorro. Bueno, pues como A es una matriz de constantes, pues esto puede salir fuera del operador esperanza. Y como esto es igual a beta, pues entonces tengo que esto es igual a A por beta, ¿no? Daos cuenta de que hemos empezado la demostración, la hemos empezado así. Si beta gorro se distribuye normal beta sigma cuadrado por x' x a la menos 1, entonces bla 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 bla. ¿De acuerdo? Esto es el primer paso que hemos dado. Esta es la primera consecuencia de esto. Si beta gorro se distribuye normal de esta manera, entonces A por beta gorro se distribuye de esta otra. Y lo que estoy haciendo es demostrándoslo. ¿Entendido? Vamos con el último paso.
Bueno, A por beta gorro se distribuye normal y eso es inmediato porque A por beta gorro es una combinación lineal de normales. Ahora quiero saber cuál es la matriz de varianzas y covarianzas de A por beta gorro. La definición de matriz de varianzas y covarianzas es la esperanza de la variable menos su media por la variable menos su media traspuesta. Esto es la definición de matriz de varianzas y covarianzas. Y esto va a ser igual a la esperanza de A por beta gorro menos A por beta por A por beta gorro menos A por beta prima. Y sacando factor común, esto es igual a A por beta gorro menos beta. Y después, esto mismo pero traspuesto. ¿Lo veis? Esta parte de aquí es esta parte de aquí. ¿Sí? Sacando factor común. Y esta parte de aquí es la traspuesta de esta parte de aquí, ¿no? ¿Cuál es la traspuesta de esta? De A por beta gorro menos beta. Beta gorro menos beta traspuesta por A traspuesta. Esta parte es la traspuesta de esta otra. Tengo que esto es igual. Fijaos, dado que A es una matriz de constantes, es una matriz conocida, no es una matriz de variables aleatorias, pues entonces puede salir fuera del operador esperanza. Y tengo A que multiplica a la esperanza de beta gorro menos beta por beta gorro menos beta traspuesto y después multiplica por A', ¿no? Aquí. ¿Sí? He sacado A fuera de la esperanza y he sacado A' fuera del operador esperanza. ¿De acuerdo? Bueno, esto es igual a A. Esta parte de aquí en medio, ¿qué es? Eso es una matriz de varianzas y covarianzas, que es la de beta gorro, ¿no? La matriz de varianzas y covarianzas de beta gorro es sigma cuadrado por x' x a la menos 1, ¿no? Y después tengo por A'. Pues ya lo tengo. El sigma cuadrado este, como es un escalar, lo puedo poner donde me dé la gana y tengo sigma cuadrado por A por x' x a la menos 1 por A'. Y he demostrado lo que quería demostrar. Vaya, lo que acabo de demostrar es que si A beta gorro, perdón, si beta gorro se distribuye normal con esperanza beta y matriz de varianzas y covarianzas sigma cuadrado por x' x a la menos 1, entonces A por beta gorro se distribuye normal con esperanza A beta y matriz de varianzas y covarianzas A sigma cuadrado por A por x' x a la menos 1 por A'. Y a partir de aquí aplico el resultado estadístico que teníamos antes. Mirad. A por beta gorro menos A por beta prima multiplicado por sigma cuadrado por A por x' x a la menos 1 por A', todo ello a la menos 1 por A
por beta gorro menos A por beta, esto se distribuye como una G cuadrado. ¿Con cuántos grados de libertad? ¿Cuántos? ¿Quién ha dicho M? Pues tiene razón. M. ¿Por qué? M porque A es una matriz M por K. M es una matriz, perdón, A es una matriz M por K. El número de filas de la matriz M, ¿a qué es igual? Al número de restricciones que conjuntamente quiero contrastar. Mirad, en el ejemplo este que os he puesto antes, ¿cuántas restricciones aquí arriba? ¿Cuántas restricciones quiero contrastar conjuntamente? Quiero contrastar que esta restricción y esta restricción se da. ¿De acuerdo? Bueno, pues como tengo dos restricciones, tengo dos ecuaciones, necesito dos filas para expresar este sistema de ecuaciones. Esas dos filas son lo que marca el número de grados de libertad de la G cuadrado, ¿vale? Que es en este caso M. Por lo tanto, M es el número de filas de la matriz A, o es también el número de restricciones independientes que quiero contrastar, o el número de conjeturas independientes que quiero contrastar. ¿De acuerdo? Fijaos, ahora imaginaos que quiero contrastar si A beta es igual a C. Imaginaos que quiero contrastar esta hipótesis nula. A beta es igual a C. Entonces, si eso es así, fijaos que voy a llamar a esto 1, ¿vale? Entonces, si esa hipótesis fuera verdad, si esa hipótesis fuera cierta, pues entonces, ¿qué pasaría? Pues que A beta gorro menos C prima por sigma cuadrado por A por x' x a la menos 1 por A prima todo ello a la menos 1 por A beta gorro menos C, esto se distribuiría como una G cuadrado con m grados de libertad. ¿Por qué? Pues porque lo único que he hecho ha sido sustituir C por A beta. Es decir, pero que C por A beta, he dicho, si fuera cierta, pues entonces esto de aquí abajo sería cierto también. ¿Sí o no? Si la hipótesis fuera cierta, entonces este estadístico, que es el test de Wald, este estadístico tendría una distribución conocida y sería una G cuadrado con m grados de libertad. Mirad, la G cuadrado con m grados de libertad tiene esta forma. ¿Vale? Y esto es lo que llamamos valor crítico. Valor crítico, por ejemplo, hay un valor crítico al 95%, que es el valor de la variable aleatoria, ¿no? Esto es la función de la variable aleatoria, la función de densidad, pues es el valor que me deja aquí, a la izquierda, el 95% de la masa de probabilidad. Este valor crítico de aquí, y todos los valores inferiores a ese valor, voy a considerar que son los valores típicos de una G cuadrado con m grados de libertad.
¿Por qué? Porque si yo tuviera aquí en esta bolsa una G cuadrado con m grados de libertad y sacara números, de cada 100 veces que metiera la mano para sacar un número, 95 veces sacaría un número que estaría entre 0 y ese valor crítico. Por ese motivo voy a decir, o me atrevo a decir, que entre 0 y el valor crítico están los valores habituales que toma una G cuadrado con m grados de libertad, ¿verdad? Bueno, pues si aceptáis eso, fijaos, tenemos ahora mismo delante de nosotros una especie de chivato que nos va a decir cuándo la hipótesis probablemente es cierta y cuándo la hipótesis es probablemente falsa. Mirad, este test de Wall solo se va a distribuir como una G cuadrado con m grados de libertad cuando la hipótesis sea cierta. En esos casos, lo más probable es que tome valores típicos de una G cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando tome valores típicos de una G cuadrado, diremos que la hipótesis probablemente es cierta. Y la probabilidad que le asignaremos es del 95%, porque estaremos utilizando este valor crítico como punto de referencia. Imaginaos que el valor crítico punto de referencia es 7. Bueno, nosotros cogemos nuestros datos, nuestra hipótesis, y la metemos dentro del estadístico F. Y el estadístico F me da un valor de 28. Yo diré 28, al 95% de probabilidad, 28 no es un valor típico de una G cuadrado con m grados de libertad. Y eso es así, me está dando ese valor tan raro, porque la hipótesis nula debe de ser falsa. Porque si fuera cierta, me daría un valor típico de una G cuadrado. ¿Me seguís? Bueno, pues... Pero por debajo de eso. Bueno, 7 o menor que 7. Serían los valores típicos, los valores que yo no podría rechazar que vienen de una G cuadrado. Si yo no puedo rechazar que ese valor viene de una G cuadrado, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, porque ese estadístico, el test de Wall, este estadístico va a tomar siempre valores típicos de una G cuadrado cuando la hipótesis sea cierta. Claro, lógicamente una G cuadrado puede tomar valores entre 0 e infinito, pero ¿cuál es la probabilidad de que tome valores mayores que 7? 5%. Esos valores los consideraré raros. Y esos valores, si realmente el 28 está viniendo de una G cuadrado, ¿qué haré? Yo rechazaré la hipótesis, siendo cierta, cometeré un error. Ese error que se comete se llama error tipo 1. Error tipo 1, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis siendo cierta. Cuando yo fijo la probabilidad con la que voy a hacer un contraste y la fijo en 95, estoy fijando también lo que se llama, y visteis el año pasado, el nivel de significación, que es el 5%. El 5% siempre es la probabilidad de rechazar la hipótesis siendo verdadera. Ese es el error que como máximo yo me quiero permitir. Ese es el riesgo que voy a asumir conscientemente al contrastar una hipótesis. ¿Entendéis? Voy a contrastar esta hipótesis al 95%. Es lo mismo que decir que voy a asumir un riesgo de un 5% de equivocarme. Y con ese 5% de equivocarme, con ese error que yo ya he asumido y ese riesgo que quiero asumir, pues entonces aceptaré o rechazaré la hipótesis. ¿Comprendéis? Si me da un valor superior a 7, rechazaré. Si me da un valor inferior a 7, no rechazaré. Y bueno, y todo eso con un error latente ahí, ¿no? Ese error es del 5% y es el que quiero aceptar. Puedo, digamos, disminuir ese error. Puedo coger y decir, no, yo no voy a aceptar un valor, digamos, yo no voy a aceptar un riesgo superior al 1%. Entonces haré un contraste al 99%.
Claro, el contraste al 99% me llevará a un valor crítico que a lo mejor está por aquí. ¿Eh? Un valor crítico al 99%. ¿No? O nivel de significación alfa 1%. Bueno, pues todo lo que caiga por debajo de ese valor será aceptable para mí. Todo lo que caiga por encima de ese valor será rechazable para mí. ¿Lo comprendéis? Pues un poco, o sea, lo que tenemos aquí delante de nosotros, fijaos, es un estadístico que es el test de Wall, que es este. Un test de Wall que me permite hacer contrastes de hipótesis, ¿no? Si la hipótesis que yo hago sobre los betas de mi modelo es una hipótesis lineal y se puede expresar en la forma A beta igual a C, se puede expresar de esta manera, inmediatamente yo cogeré esta hipótesis y la meteré dentro. ¿Dónde entra? Aquí, mirad. Y entra a través de A también, ¿no? Lo meto aquí. Meto beta, gorro. Meto A. El sigma cuadrado este es un parámetro molesto porque es desconocido. Sin el conocimiento de ese parámetro yo no puedo calcular el estadístico de Wall. ¿Lo veis o no? Pero todo lo demás es conocido. La A es conocido, la X' es conocido, esto es conocido, esto es conocido y esto es conocido. ¿Lo entendéis o no? Bien. Entonces, podría concluir de la manera siguiente. Si en el test de Wall sigma cuadrado fuera conocido, el test de Wall sería un buen estadístico pivote, ya que conozco su distribución bajo la hipótesis nula. Conocer la distribución bajo la hipótesis nula quiere decir que conozco cómo se distribuye cuando la hipótesis nula es cierta. La forma de operar en la práctica sería muy sencilla. ¿Cómo lo haría? Mirad. Ya que conozco su distribución bajo la hipótesis nula. ¿Cómo operaría en la práctica? Mirad, en la práctica, imaginaos que tengo un modelo I igual a X beta más epsilon. Para mí la I es conocida, ¿no? La X es conocida. Y beta gorro, imaginaos, es 7, 4, 3. ¿Qué dimensión tiene X? ¿Qué dimensión tiene X? No. ¿Qué dimensión tiene Y? Conocida. X es 200, Y es 200 por 1. ¿La X qué dimensión tiene entonces? El 200 no lo sabe. N. N es el tamaño de la muestra. N es el tamaño de la muestra.
Tengo eso. Imaginaos, tengo también quiero contrastar beta 2 igual a 0, ¿qué haría? A partir de aquí, A es 0, 1, 0 y C es 0. Pero eso, ¿por qué lo ha dicho? O sea, Esto es lo que quiero contrastar. Quiero saber si beta 2 es igual a 0 en mi modelo. Tu modelo es así. Este es tu modelo, que va desde el 1 al 200. Y ese modelo puesto en forma matricial es ese. ¿Qué tienes ahí arriba? sí, pero la disposición aquí de los números en la matriz, en el vector, en el vector A, porque Bueno. es 0, 1, 0. O sea, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el beta? Pues el vector beta es beta 1, beta 2 y beta 3, ¿no? Sí. Ese es el vector beta. Si tú quieres expresar esta restricción de la manera A beta igual a C, entonces si beta tiene esta ordenación, entonces A tiene que ser así. ¿Esto lo hemos visto antes? ¿Por qué es 1 el de medio? Pero no tiene que ser igual a 0. No, vamos a ver. Yo creo que lo que os falla es las matemáticas de primero. Mira, 3x1 más 4x2 más 5x3 igual a 7. 2x2 más 4x3 igual a 8. Exprésame esto en forma matricial. x1, x2, x3. 3, 4, 5. 0, 2, 4. Igual a 7, 8. Esto es expresar un sistema de ecuaciones en forma matricial. Esto es A por X igual a C. ¿De acuerdo? A es la matriz de coeficientes. Y cuando un coeficiente es 0, lo que significa es que en la ecuación esa variable no está. ¿Entendido? Cuando tú coges y tienes una ecuación que es beta 2 igual a 0 y sabes que el vector beta está formado por 3 componentes, entonces esto es un sistema también de ecuaciones en donde beta 1 va multiplicado por 0, beta 2 va multiplicado por 1 y beta 3 va multiplicado por 0. Ah, vale, vale. Que al multiplicar por beta 1, beta 2, beta 3, igualarlo a 0, lo que haces es esto. Es simplemente tienes que coger A y tienes que coger C de tal manera que finalmente te dé esa ecuación. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, en la práctica decía, en la práctica yo voy a conocer Y, porque es los datos de la Y, ¿no? Voy a tener también X, porque son los datos son mis X. ¿De acuerdo? Por supuesto voy a tener X', porque lo voy a calcular. Y por supuesto voy a tener X' a la menos 1, porque lo voy a calcular. También voy a calcular X', y por lo tanto voy a tener el beta gorro, que es X' a la menos 1 por X'. Todo eso van a ser datos a partir de aquí, que es el origen, ¿no? Inmediatamente después, cuando me den la hipótesis a contrastar, que es beta 2 igual a 0, yo sabré que A es igual a 0, 1, 0 y que C es igual a 0. Todo eso lo conoceré. ¿De acuerdo? Bueno, pues inmediatamente después yo puedo utilizar el test de Wall.
el test de Wall, que es así: A beta gorro menos C prima por sigma cuadrado por A por x' x a la menos 1 por A prima, todo ello a la menos 1 por A beta gorro menos C, y esto será una G cuadrado. ¿Con cuántos grados de libertad en este caso, si esta es la hipótesis? 1, un grado de libertad. Entonces cogeré y miré a Excel. Miré a Excel y cogeré fórmulas. Cogeré las fórmulas estadísticas. Y después cogeré, por aquí abajo, habrá inversa G cuadrado. Inversa G cuadrado con la derecha. Con la derecha, esto debe ser la con la izquierda. Esta. A ver qué me da. Un momento. G cuadrado. Y entonces cojo, por ejemplo, la probabilidad y pongo 0.95, ¿no? Grados de libertad, 1. ¿Vale? Mirad el valor que me está dando, 3,84. ¿Lo veis? 3,84. Ese 3,84 es esto. Eso es 3,84. ¿Vale? El que deja a la izquierda el 95% de la masa de probabilidad. Entonces, lo que haré a continuación será lo siguiente. Calcularé todo esto. Pero para calcular todo esto, ¿qué necesito? El sigma cuadrado. ¿Lo veis o no? Porque A lo tengo. Beta gorro lo tengo. C lo tengo. Lo tengo. Todo esto lo tengo. Todo eso lo tengo. Y me falta nada más que el sigma cuadrado. Si sigma cuadrado me dicen que es 3, yo inmediatamente calculo el test de Wall. Y el test de Wall a lo mejor me sale 17,85. ¿Qué haría con la hipótesis nula? Rechazo. Por lo tanto, estoy rechazando que beta 2 sea 0. Por lo tanto, estoy rechazando que la variable x2 sea una variable irrelevante. Dime. Si el resultado hubiese sido menor a 3,84, ¿Qué habrías hecho? Aceptarlo. Y aceptas que beta 2 sea 0. Aceptas que x2 sea irrelevante. ¿Entendido? Bueno, lo único que me falta es de dónde me sale esto. Ese es el problema con el test de Wall. El test de Wall tiene un parámetro molesto, se llama así. Un parámetro molesto, que es sigma cuadrado. ¿Y cómo se resuelve el tema este de los parámetros molestos? Pues se resuelve de dos formas. La primera, se sustituye el sigma cuadrado por un estimador consistente de sigma cuadrado. Es decir, este sigma cuadrado tiene que ser un estimador consistente. El que usamos en la demanda de dinero era la suma de cuadrados de residuos partido por n menos k, donde k era el número de parámetros. Este es el que usamos. Y este demostraremos en breve, demostraremos que es un estimador consistente. Pues bien, una forma es coger y decir, bueno, yo no conozco sigma cuadrado, pero tengo un estimador consistente de sigma cuadrado. Ese estimador consistente de sigma cuadrado es un estimador que cuando n tiende a infinito, ese estimador colapsa en sigma cuadrado. Es decir, esto y esto se van a parecer muchísimo cuando el tamaño de la muestra sea suficientemente grande. ¿Y si K es menor que N? No puede ser K mayor que N. Igual. No puede ser igual. Nos quedaríamos sin grados de libertad. Esto sería grados de libertad. Cuando N es igual a K, es el caso de las cigüeñas y las embarazadas. ¿No? Perdón.
Es el caso que tengas dos observaciones, ¿vale? Y dos parámetros a estimar, por ejemplo. Pero dos observaciones es muy poco, ¿vale? K es el número de variables explicativas, que normalmente será como mucho, no sé, 15, 20, 30, pero N tiene que ser, es una muestra es una muestra de individuos. A lo mejor tienes que tener 500 individuos, ¿no? En el caso de series de sección cruzada. Es decir, N tiene que ser muchísimo más grande que K. Y si N no es más grande que K, no puedes utilizar la econometría, porque tendrías tantos parámetros a estimar como observaciones. Eso es un problema desde el punto de vista de econometría, es el mismo problema que tener una observación y querer estimar la media de una población con una observación. Es decir, no, el resultado sería tan arriesgado, ¿no? O sea, inferir a partir de ahí sería tan arriesgado como que al venirte una nueva observación todo te podría cambiar de una manera radical. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dime. ¿Cómo? Para eliminarlos en término molesto, hay que hacer sustituir en la fórmula el sigma cuadrado por el sigma cuadrado gorro. Pero el término molesto es el sigma cuadrado. ¿Cómo? El término molesto es el sigma cuadrado, sí. Es el parámetro que tú no conoces. Es el parámetro que no conoces en esta expresión, ¿no? Aquí lo que no conoces es sigma cuadrado, todo lo demás es conocido. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la pega al sustituir sigma cuadrado por sigma cuadrado gorro? Pues que el uso del test de Wald se limita cuando n tiende a infinito, es decir, cuando n es muy grande. Y solo es válida esa solución cuando n es grande. Y eso a veces, sobre todo cuando uno trabaja con datos de series temporales, que tienes unos tamaños de muestra muy limitados, pues eso te incomoda. Hay una segunda solución. Una segunda solución es usar el lema de Fisher-Cochrane. El lema de Fisher-Cochrane viene a decir que n menos k veces el sigma cuadrado gorro dividido por sigma cuadrado, esto es una g cuadrado con n menos k grados de libertad. Si la epsilon se distribuye normal 0, sigma cuadrado por la matriz identidad. Vaya que si esto es verdad, si epsilon es ruido blanco, entonces, esta expresión de aquí se distribuye como una g cuadrado con n menos k grados de libertad. Este lema tampoco lo vamos a demostrar, este le vamos a usar, nada más. Bueno, pues fijaos, lo vamos a usar de la manera siguiente. Sabemos, y con esto acabamos, sabemos que si yo tengo una g cuadrado con m grados de libertad, la divido por m, y todo ello lo divido por otra g cuadrado con n menos k grados de libertad, y divido esos grados de libertad por n menos k, perdón, divido la g cuadrado por n menos k, este cociente de dos g cuadrados independientes, esto es una f con m y n menos k grados de libertad. Esta es la definición de una f, m, n menos k. Una variable aleatoria f con m y n menos k grados de libertad, la definición de esto es justamente esto. Es el cociente de dos g cuadrados independientes divididas cada una de ellas por sus grados de libertad. Bueno, pues es lo que tengo aquí. Mirad, yo cojo y hago lo siguiente. A,
beta gorro menos C, prima, por sigma cuadrado, por A, por x' x a la menos 1 por A'. Todo ello a la menos 1. Después, A beta gorro menos C. Dividido por los grados de libertad, que son m. Y ahora cojo y divido todo por n menos k, sigma cuadrado, partido por el sigma cuadrado, y divido todo esto por n menos k. Lo que he construido es una f con m y n menos k grados de libertad. En el numerador he puesto el test de Wahl, dividido por m, ¿no? Y en el denominador he puesto el Fischer-Cochrane. ¿De acuerdo? Mirad, este sigma cuadrado de aquí se me va con este de aquí. Este n menos k se me va de aquí con este de aquí. Y finalmente, eso lo hacéis en casa vosotros porque es muy fácil, finalmente lo que me queda es lo siguiente. A por beta gorro menos C, prima, por A, por x' x a la menos 1, por A', todo ello a la menos 1. A beta gorro menos C, partido por m y por sigma cuadrado. Esto es una f con m y n menos k grados de libertad. Si la hipótesis nula es cierta, claro. Solo si la hipótesis nula es cierta, el numerador es un ag cuadrado, ¿vale? ¿Lo veis aquí arriba, no? Tengo la c. Solo si la hipótesis nula es cierta, lo de arriba es un ag cuadrado. Entonces, si lo de arriba es un ag cuadrado y lo de abajo también, entonces, si la hipótesis nula es cierta, este estadístico se distribuye como una f. Y fijaos, este estadístico ya no tiene parámetros molestos. Y esto se distribuye así para tamaños de muestra finitos y también para tamaños de muestra infinitos, ¿no? O que tiendan a infinito. El caso es que lo que tendría que hacer ahora para contrastar una hipótesis es decir, bueno, inmediatamente que me den a mí la hipótesis nula, por ejemplo, beta 1 es igual a 0, pues inmediatamente yo me construyo la matriz A, que es 1, 0, 0, ¿vale? C va a ser igual a 0. Aplico mínimos cuadrados ordinarios al modelo y obtengo el estadístico este, que se llama estadístico F. El estadístico F me da 32,41. Bueno, pues el estadístico F tiene una distribución así, ¿no? Tengo que ver este valor crítico. Me voy a Excel. Me voy a Excel. Cojo las fórmulas estadísticas, cojo la F, distribución F. ¿Dónde está aquí? Yo creo que es esta, distribución F, ¿no? No, perdón, cancelar. Es fórmulas más funciones estadísticas, es inversa de F, ¿no? Inversa G cuadrado, inversa F, ¿vale? Es eso, ¿no? Inversa F. Inversa F. Me dicen probabilidad 0.95. Grados de libertad del numerador. Grados de libertad del numerador es M, ¿no? M en este caso es 1. ¿Sí o no? 1. Y grados de libertad del denominador pues son n menos k. Si tengo 200 menos 3, 200, n 200, ¿no? Menos 3 serían 197, ¿no? Os pongo 197. E inmediatamente le doy a aceptar y me da 388 o 389, ¿vale? 389. Me voy aquí y lo que tengo aquí es que este valor crítico es 3,89, ¿no? Si me ha dado 32,41, el valor crítico está, perdón, el F está por aquí. Luego, no es un valor propio de una F.
Y esto es debido a que la hipótesis es falsa. Por lo tanto, rechazo la hipótesis con un 95% de probabilidad o asumiendo un 5% de riesgo. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de proceder en la práctica. ¿Entendido? Bueno, de aquí sale el estadístico pivote. De aquí sale. Ahora lo que pasa es que tenemos que pensar en todo lo que hay detrás. ¿Cuándo este estadístico es válido y cuándo no es válido? ¿Cuándo es válido y cuándo no es válido? ¿Vale? ¿Cuándo me va a dar un resultado fiable con un riesgo de un 5% que yo controlo? ¿O cuándo no? ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que pensar. Lo pensaremos en la clase siguiente. ¿Vale? Pues ahora lo dejamos aquí.